Bienvenidos a Nacentis Podcast, Hablemos de Fertilidad, un espacio para conversar sobre el viaje hacia la maternidad y la paternidad. Encontrá todos los episodios en nuestras plataformas. Para más información, visita nacentis.com. ¿Comenzamos? Cuando menstruo lloro todo el día y no voy a trabajar. Es normal que yo esté así, tengo miedo de volverme loca. Estas frases son frases reales de testimonios de pacientes de Nacentis en consultas terapéuticas y forman parte de un libro imperdible, Psicología de la Infertilidad, de nuestra querida licenciada Espósito que nos acompaña hoy. Bienvenida, Sole. Que fue un libro hecho para colegas tuyos, psicólogos, médicos, para pacientes, para sus familiares. Y la realidad es que la infertilidad suele doler en lo físico, pero no tanto como en lo emocional. La infertilidad duele en el alma, duele en el corazón, duele en el vínculo, duele en la pareja, en la vida cotidiana. Y los médicos sabemos que uno de los pilares fundamentales para que funcione bien un tratamiento de reproducción es tener un buen acompañamiento terapéutico. Y no hablamos de que llegue a un buen puerto porque no siempre hay un embarazo, un niño nacido vivo en casa. Entonces lo que invitamos es acompañar a los pacientes de la mejor forma que se pueda. Me encanta que hablemos de esto porque está invisibilizado. Hay que hablar, hay que trabajar entre los colegas sobre todo, porque lo que no lo dice en el cuerpo lo termina manifestando a lo largo o a la corta de nuestras pacientes. Mi nombre es Soledad Barbero. Soy médica especialista en reproducción de esta clínica hermosa, Nacentis, y conmigo está la licenciada Espósitos, de quien acabo de hablarles. Bueno, Sole, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sole. Si tuvieses que decir, Sole, algún testimonio o algo que recuerdes, alguna frase de alguna paciente que te haya marcado en tu carrera, en tu especialidad, ¿cuál dirías? Mira, hay muchísimas frases, hay muchísimas palabras con las que los pacientes definen todo lo que atraviesan cuando atraviesan el camino de la infertilidad. Te diría sorpresa, impacto, incertidumbre, enojo, tristeza. Incluso hay una paciente que con todo lo que sentía hizo un escrito, que vos lo viste, que da inicio al libro, comparando el camino de la infertilidad con una maratón en la que no sabían que iban a estar anotados, maratón en la que de golpe se ven corriendo y no con la ropa más apropiada, no saben cómo, y todo lo que va diciendo va como haciendo parangón con lo que es la infertilidad, ¿no? Es una carrera que uno no sabe cuándo termina, nunca lo saben de entrada los pacientes, ni los médicos, ni yo. No saben quién los va a acompañar en el camino, cómo los van a acompañar, no saben con qué se van a encontrar, no saben si va a llover, si va a haber sol, si el camino va a ser en subida, si va a ser en bajada, si va a ser fácil. Todo eso lo expresa en esta maratón y creo que relata muy bien y muy claramente lo que van atravesando nuestros pacientes cuando atraviesan esto. O sea, esto te marcó mucho para hacer incluso el libro. De hecho, lo has colocado como prólogo. Sí. Incluso al final ella dice, estamos todos corriendo la misma maratón, pero todos con nuestras historias personales. Y eso es como lo más importante desde lo psicológico, ¿no? Cada infertilidad se suma a una historia de vida. Y no es lo mismo de acuerdo a cada cual. Los psicólogos, lejos de hacer generalizaciones, vemos más bien el caso por caso. Y esto es, ¿no? En qué persona, cómo ha atravesado otras dificultades, otras crisis. Es todos corriendo en la misma carrera de buscar un hijo, pero con la historia personal de cada uno. Claro, es como que los dos pacientes van a ir a un in vitro, pero cada uno tiene su propio antecedente para atravesar ese procedimiento, por ejemplo. Perfecto. Voy a leer un pedacito de la última parte que dice: dale, amor, que si alguien puede, eso somos nosotros. Así que le agarro la mano fuerte y continuamos corriendo, imaginando, deseando y soñando que algún día ese dulce trofeo me entienda la mano y me diga, dale, ma, vamos a jugar. Bueno, esa es la motivación de todo, ¿no? Ese es el fin, digamos. El trofeo se refiere al niño por venir. Nacido. Hermoso, Sole. Y ya entrándonos en el tema, ¿cómo afecta, digamos, emocionalmente la infertilidad? Bueno, de muchas maneras afecta en lo personal, puede afectar en la pareja, puede afectar en lo social. Esto que vos decías al principio, me estaré volviendo loca, esto es normal que me pase, o muchas veces yo no era así.
Es como hay que una cosa de cambio de personalidad, ¿no? Se reconocen en lo que van sintiendo, porque realmente con esta cosa tan inesperada, lo anormal es la infertilidad. Y estas reacciones son normales frente a algo que uno no esperaba, que nos trastorna, que nos obliga a reacomodarnos, como una crisis temporaria, que nos desconocemos en todas estas reacciones, pero que son normales frente a algo anormal que es lo otro. A tener que atravesar esto, uno no lo esperaba, uno siempre soñó que cuando quisiera un hijo iba a venir. Claro, es como un accidente, digamos, o sea, algo que uno no espera que suceda y hay que reverse, encontrarse de nuevo ahí. Y por qué es importante, digamos, que todas las personas o parejas que estén en búsqueda de un bebé con este tipo de tratamientos, ¿no? Tratamientos de reproducción, se apoyen en la psicoterapia y en qué momento sería el ideal. Mira, es importante porque es una situación difícil. Como decíamos recién, el trofeo es un hijo nacido, no es cualquier tratamiento médico. No es un tratamiento de la alergia, sin desmerecerlo porque por supuesto. molesta la alergia. Pero buscamos un hijo, entonces además no duele en lo físico en general. Bueno, recién hablaban de algunos casos, de algunas patologías médicas que sí duelen. En general uno no siente la infertilidad en lo físico, no te duele nada. Lo que te duele es la postergación de un sueño y además no saber si se va a dar. Muchos pacientes me dicen, si yo supiera que tal día, en tal momento se va a dar, yo me levanto. Claro, el tema es que no lo sé. Entonces un espacio de psicoterapia donde puedan hablar de este sufrimiento puede ser acompañado, guiado, contenido. Nosotros los psicólogos no damos consejos, pero sí escuchamos y sí permitimos que el paciente mismo se dé respuestas. Nosotros no decimos lo que tienen que hacer para pasarlo mejor, porque como te decía que depende de cada cual, pero cada uno va encontrando sus propias respuestas, no más, a veces por tener una hora para escucharse a sí mismo, ¿no? Y en cuanto a cuándo, bueno, ustedes son los que detectan signos siempre, ¿no? Son los que derivan en general. A veces los pacientes piden un espacio de psicoterapia, pero en general son ustedes los que ven, qué sé yo, o una paciente o un paciente demasiado angustiado, o al revés, otro que, bueno, vamos con otro tratamiento y no se da tiempo de parar y pensar y ver cómo se sintió con eso y además que dejarse el cuerpo. Ni hablar de psiquismo, pero ustedes dicen, bueno, parar, por lo menos un ciclo hay que esperar en el cuerpo y en el psiquismo no sabemos. Ok, o sea, como médicos nos pasa que terminan un in vitro y ¡pa! A los bifes, vamos con la otra, ¿no? A nosotros nos impacta por lo pronto. Imagino. Y a veces ahí ustedes dicen, bueno, primero vas a vivir. Ahí. Y si llega la paciente a la primera consulta, ¿hace falta que yo diagnostique que tiene algo para mandarte a vos o puedo ya mandarla para que se sienta acompañada desde el inicio? Sí, pero seguramente que algo ves en esa paciente en particular. No es una obligación de todas. Muchos dicen no. Y a lo mejor ustedes lo mandan, no quieren en un principio, porque dicen no, yo no necesito terapia, yo nomás me quiero embarazar. Y después, conforme avanzan los tratamientos, cuando se van dando o se van complejizando, de tratamientos, qué sé yo, de baja complejidad a otros más complejos, ahí la demanda surge en el paciente mismo. Claro. Entonces, ¿desde cuándo? Desde ahí, desde que el médico lo detecta o desde que el paciente considera que lo necesita. Bien, ¿y hasta cuándo? Y hasta cuándo, bueno, durante los tratamientos me parece que es fundamental, porque el esfuerzo psíquico que se pone, ¿no? En toda la preparación física va mucho más como en silencio, lo psíquico que se pone en eso, hasta en el horario de ponerse las inyecciones, cómo cambia el día a día, en un montón de cosas, en el trabajo, qué digo, qué no digo, lo cuento en el trabajo, pido el día, hay como 1000 frentes que atender durante. ¿Y hasta cuándo? Mira, algunas pacientes se embarazan y feliz de la vida, chao. Después te cuento cómo se llama el bebé, te mando la foto y chochota. Y a veces cuesta un montón el embarazo porque tienen mucho miedo, porque esta cosa que quedó como grabada de que yo no puedo o a mí me cuesta, genera miedo en el embarazo también, o porque ha habido pérdidas anteriores, o por diversos motivos, que es importante que también sea durante el embarazo hasta que llegue ese trofeo que decíamos, que es el niño nacido y sano. Sano en casa, claro. Entonces, ¿por qué, si tuviésemos que hablar de por qué duele, de la palabra duelo, ¿por qué duele la infertilidad? Bueno, duele y duele un montón, y duele porque son duelos.
son pequeños duelos, siempre hay algo que uno pierde, uno asocia culturalmente y socialmente el duelo con la pérdida de un ser querido, una muerte real de una persona, y no es así. Los pacientes que llegan a una clínica de fertilidad ya han atravesado duelos. ¿Por qué? Porque buscaban naturalmente un hijo todos los meses a través de relaciones sexuales y al día 28 llegaba la menstruación. Eso es un duelo, porque uno se ilusionó con algo que no llegó y es una pérdida. Duelo cuando un tratamiento de fertilidad no funciona, parece como muy diferente al duelo con una muerte, porque es un hijo que no ha existido nunca, que no ha sido concebido, que ni siquiera ha estado en la panza a veces. Y otras veces son pérdidas de embarazo, que sí hay un hijo en la panza. Entonces hay un abanico enorme de posibilidades de microduelos o duelos, como le quieran llamar. Aceptar que no va a ser por relaciones sexuales es un duelo, es lo que yo me imagino en toda la vida. Aceptar que no va a ser con mis óvulos, en algunos casos también es un duelo, o con el semen de mi pareja, Ya venir a la clínica ya es el tema, ¿no? Ya tener que recurrir a un tratamiento o abrir la intimidad de la pareja, de las relaciones sexuales. Eso me decía una paciente mía una vez, nadie quiere estar en la sala de espera de una clínica de fertilidad. En la del cirujano plástico por ahí alguien se ve, claro, pero en la de fertilidad nadie quiere estar. Y en el caso, por ejemplo, nosotros hablamos mucho como profesional de las esterilidades sin causa aparente y una entidad que no encontramos la causa porque vemos que el espermatozoide está normal, el óvulo está normal, el útero está normal, está todo bien, no encontramos causa y bueno, el médico tiene la necesidad de ponerle un nombre a todo, y también los pacientes, ¿no? Sí, y le ponemos ESCA, esterilidad sin causa aparente. ¿Y cómo lo viven tus pacientes? Porque a mí me pasa que, ¿y qué tengo, doctora? Pero entonces, ¿qué hacemos y por qué no me embarazo? ¿Cómo lo viven? Primero genera muchísima desconfianza, ¿no? ¿Por qué no me cuentan? El médico no hizo todo lo que tenía que hacer, no me hizo todos los estudios. Entonces a veces se pierde mucho tiempo con eso, porque los pacientes van como de médico en médico buscando a alguien que les encuentre algo. Claro. Y a veces no hay ese algo, o a veces no es descubrible, digamos, no es que el médico no hizo todo, todavía no se sabe qué puede ser. O puede haber otras causas. Entonces no saber con qué se está luchando, porque bueno, a tal causa, tal solución desde la medicina, ¿no? Si es, no sé, decime vos algo, la prolactina alta, la bajamos de alguna manera, si es esta otra cosa, tal otra. Al no haber una causa, no se sabe contra qué luchar y como que hay un enemigo invisible. Entonces calma mucho decir, bueno, es esto. Entonces la doctora Soledad me dijo que haga esto y con esto, después me hago estudios, me dan tal valor, está todo bien, ahí voy a poder. Es como más hasta visible, digamos, más gráfico. El paciente lo puede comprender más, pero cuando no hay causa no se sabe bien. Es como que querer tener con qué luchar, digo, ya está, tengo que hacer eso y voy allá, y acá está todo nebuloso, en neblina, no sabemos qué es. O sea que les afecta exactamente igual como nosotros médicamente hablando no encontrar, a los médicos nos desespera y a los pacientes los notamos, y emocionalmente entonces eso es una inestabilidad. Sí, muchísima más incertidumbre, porque sí, voy a hacer tratamiento, pero si hay algo que no se vio y el tratamiento me lo cubre. Y también me pasa mucho en el consultorio que hay una pareja que suele sufrir más que la otra y usualmente está relacionada con el diagnóstico del tema, ¿no? Por ejemplo, un hombre que no tiene espermatozoides, tiene azoospermia. Suele ser que el hombre se siente como una responsabilidad enorme, sufre más el hombre que la mujer. ¿Hay algo, digamos, ahí en función al diagnóstico? Eso siempre depende de cada persona, de cómo lo sufre o cómo muestra que lo sufre, porque que lo muestre o no lo muestre tampoco es indicador de que lo sufre más o menos, digamos, ¿no? A veces las pacientes mujeres me dicen, a mi marido no le pasa nada, y si le pasa algo, ¿por qué no me dice nada? Y entonces la loca soy yo, la que yo no sé yo. Eso depende de cada cual. Hay otras parejas que el hombre sufre más que la mujer. Bueno, y hay otro tipo de parejas, las parejas igualitarias, que también parece que no sufren tanto porque esto viene a ser una solución, porque en realidad no hay un problema médico, sino que hay un problema de que falta una gameta, digamos, pero que también sufren un montón cuando los tratamientos no resultan, Claro, porque siempre se va a dar, por más que esté todo bien y que hace falta, por ejemplo, dos mujeres necesitan un espermatozoide, no siempre se va a dar. Claro, y ahí viene el sufrimiento. Y muchas me dicen, yo pensé que, bueno, por nuestra condición íbamos a tener que hacer tratamiento, eso yo lo tenía aceptado, lo que no sabía era toda esta otra parte.
Bueno, pero ahí me fui. Hablando de lo que vos decías, suele pasar que cuando el que porta el problema físico se siente como culpable. Causa, digamos. Entonces, bueno, ya le dije a mi marido que me deje y se busque otro. O mi marido también decir, bueno, soy yo el que no puede, entonces ¿por qué obligarle a ella a pasar por un tratamiento y demás? Y la verdad es que cada uno de ellos quiere tener un hijo con el otro. Entonces yo digo, porque si iría con otro si lo que quiere es tener un hijo con vos, entonces cuando el problema físico lo tiene uno, el problema psíquico o el problema del alma lo tienen los dos. Porque es tener un hijo juntos, no tener un hijo con Juanito Palo. Claro, un proyecto, digamos, parental entre los dos. Y ¿suelen ir más las mujeres, digamos, a la consulta o casi siempre van la pareja? Un poco más las mujeres, un poco más. Pero también va bastante la pareja. Bien, perfecto. Y en cuanto a lo que es la parte del entorno, porque hay una situación monotípica, ¿no? Te voy a dar un ejemplo para que nos situemos. Mujeres de 35 años en reunión, todas empezaron a embarazar y hay una que no se embaraza, que le cuesta, que le empieza a molestar ir a las reuniones, que no tiene ganas de escuchar hablar de la caca de los pañales del colegio. ¿Cómo se hace difícil, ¿no? ¿Cómo manejar el entorno, ¿no? Tanto familiar como de amigas de esa paciente que no logra el embarazo? Bueno, eso que sí es cierto, siempre las conversaciones parece que giran por el mismo lugar, que todas las amigas se embarazan al mismo tiempo y pues se pasa. Y esto trae esta conducta de aislarse un poco, de encerrarse un poco, no querer escuchar estas cosas. ¿Cómo manejarlo? Cada uno lo maneja como puede. A veces el alejarse un poco y encerrarse un poco está bueno y encerrarse mucho no tanto, no está tan bueno. El tema es que también el entorno que hace, ¿no? Uno puede acompañar de tan diferentes maneras a una persona que está atravesando esto, porque las parejas lo suelen contar, las mujeres lo suelen contar. El tema es que después cuando encuentran respuestas, deciden dejar de contarlo. Y uno puede acompañar con palabras, uno puede acompañar con silencios, uno puede acompañar con la sola presencia, puede acompañar con un gesto, con un mensajito de acá estoy, ¿no? Digo, pero cuando los pacientes que atraviesan esto se encuentran con juicios, con opiniones, con cosas invasivas, con cuestionamientos, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué tanto? ¿Y para qué? Y que lo dejan de contar. Entonces, cuando los pacientes deciden contarlo es porque van a encontrar o alivio o desahogo en la persona a quien se lo cuenta. Y esto es como libre de cada uno va a elegir a quién se lo cuenta. Y lo que espera cuando uno abre su vida y la cuenta es un poco de respeto de parte del otro y de comprensión y de entender y de acompañar y no mucho más que eso. Claro, si tuviésemos acá al frente un familiar o un amigo de una persona que está atravesando un proceso de reproducción, ¿qué le podríamos recomendar? Esto, que acompañe desde el gesto y desde la poca palabra, pero no desde cuestionar. Está mucho esto de pero no lo deseas lo suficiente, no lo deseaste fuerte. Entonces, además de que no te resultó, además sos culpable porque no lo pediste bien al universo, todas estas cosas que hablan, y no es así. No es así, hay que estar, hay que conocer lo que atraviesan nuestros pacientes para poder hablar. A veces desde afuera no se tienen ni idea de lo difícil que es este camino. Sole, te agradezco un montón. Vuelvo a recomendar el libro Psicología de la Infertilidad para todos. La verdad que a mí me sirve un montón en el consultorio. A mis pacientes les leo un montón de casos y testimonios para que se sientan acompañadas, porque creen que están solas en este tipo de tratamientos y hay muchas pacientes cursando lo mismo. Así que los esperamos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Nacentis Podcast. Hablemos de fertilidad. Encontrá todos los episodios en nuestras plataformas. Para más información, visita nacentis.com.